La semana pasada empecé a hablarles del libro de Isaías Last week we started speaking about the book of Isaiah, y empezamos a hablar sobre el potencial de la fe. and we spoke about potential in O faith, sea, que hay un potencial en la fe meaning that there's potential in faith, y Dios quiere activar ese potencial en todos y cada uno de nosotros. and God wants to activate that potential in each and every one of Y Dios us. tiene formas diferentes en las cuales Él trabaja. And God has different ways in which He works. Y hablábamos del rey Usías And we spoke about King Uzziah y de lo que Dios había traído a través de él. and what the Lord had brought through him. 52 años de prosperidad, 52 years of prosperity, 52 años de paz, 52 years of peace, 52 años de alegría, 52 years of happiness, 52 años de progreso, 52 years of progress, 52 años de bendición. 52 years of En blessings. otras palabras, el rey In other Usías words, the King Uzziah representaba todas las cosas grandes y poderosas de Dios. represented all the big and powerful things of God. Bendiciones sobre bendición. Blessings over blessings. Y eso es lo que Dios había hecho a través de este rey. And that's what God had done through this king. Entonces dice que un día el rey murió It says that one day the king died y ellos no estaban preparados and they were not ready porque los ojos del pueblo estaban puestos sobre el rey. because the people's eyes were on the king. Y entonces el profeta Isaías So the prophet Isaiah va al templo de Dios goes to the temple of y allá God. en el templo de Dios tiene una visión. There he has a vision, Y la visión es que los cielos se abren and the vision is that the heavens open y él puede ver el trono de Dios. and he can see the throne of God. Y dentro del trono de And Dios, within the throne of God, él ve a Dios sentado and he sees God en sitting un trono alto y majestuoso. in a big and majestic throne. En otras palabras, estaba indicando In other words, it was indicating que no solamente Dios es grande y poderoso, not only that God is big and powerful, pero que Dios está en control. but God is in control. Eso era en contraste That was a contrast a lo que él estaba viviendo of what he was living y lo que él estaba viendo and físicamente. what he was seeing physically. Él estaba viendo un trono He was seeing a throne donde se había sentado el rey Usías where the king Uzziah had que sat, estaba vacío. which was empty. El pueblo estaba lleno de The incertidumbres. people were filled of uncertainties. Tenían temor y miedo They were fearful porque no sabían lo que iba a pasar. because they didn't know what was going to happen. La seguridad que ellos tenían The assurance that they se había ido had left porque el rey se había muerto. because the king had died. Entonces Dios utiliza ese momento So God utilizes that para moment abrir los cielos to open the y heavens mostrar su gloria, and show his glory, para indicarle al profeta to indicate to the de prophet que Dios está en control, that God is in control. que aunque nosotros podamos estar viviendo momentos That difíciles, even if we are living difficult situations, momentos de incertidumbres, moments of uncertainties, momentos de cambios, moments of changes, Dios sigue en control. God continues to be in Que no control. debemos de preocuparnos, That we should not worry, que no debemos de tener ansiedad, that we should not have anxiety, sino que debemos de estar tranquilos. but we should be calm. Porque aunque podamos mirar físicamente Because even though we can see physically y ver tal vez and incertidumbre, perhaps see uncertainties, tal vez miedos y temores fears por lo que ha de venir, for what is to come, cuando miramos hacia arriba, whenever we look up, podemos ver a Dios sentado en su trono, we are able to see God sitting in his grande y throne, poderoso y en control. great and powerful and in control. Y eso debe de darnos a And nosotros that should give us una paz y una a tranquilidad peace and a tranquility de que todo that everything está bien. is good. Dile a la persona que está a tu So tell lado, the person next to you, quiero que sepas I want you to know que Dios te manda a decir that God's que telling you todo está bien. that everything is good. Tal vez alguien ha perdido el trabajo, Maybe somebody lost their job. hay incertidumbres. There's uncertainties. Tal vez alguien perdió su casa, su hogar, su familia. Maybe someone lost their home, their Tal vez family. pasó por un divorcio. Maybe they went through a divorce. Tal vez tuvo una pérdida de un familiar, un ser querido. Maybe they had a loss of someone that they love. Y son momentos And difíciles, those are difficult donde son situations. momentos donde tú eres sacudido, Those are moments that you're shaken. eres movido de una o de otra forma. You're moved in one way or another. Y no son momentos fáciles, And they're not easy moments. pero Dios está en control. But God is in control. Dios está en control de todas esas situaciones. God is in control of all those Y situations. dentro de eso, And within Él that, puede ver
unos serafines. he can see some seraphims. Serafines son ángeles que tienen 6 The alas seraphims are the angels that have 6 wings. y que guardan y cuidan el trono de Dios. They guard and take care of the throne of God. Y un serafín le dice al otro And serafín, one seraphim tells the other seraphim, Santo, santo, santo Holy, es el Señor. holy, holy is the Lord. Si alguien conoce el trono de If Dios, somebody knows the throne of God, si alguien sabe lo que se hace y lo que no se hace, if anybody knows what is done and what's not done, son estos serafines. are the seraphims. Y ellos se dicen el uno al otro, And one of them says to the other, no le están diciendo a Dios, they're not saying to God, están diciéndose uno al otro, they're saying to each other, Santo, santo, santo Holy, es Dios, holy, holy is the Lord, porque Dios es santo. because God is Y holy. les explicaba que ellos lo dijeron 3 veces And they said it 3 times para afirmar la santidad de Dios to affirm the holiness of God, y que el Padre, el Hijo and y el that Espíritu the Santo Father, Son, and Holy son Spirit todos 3 santos. are all 3 holy. Entonces la Trinidad es santa So the Trinity is holy. y ellos podían entender y ver esto. So they were able to see and understand that. Entonces los cielos se abren, So the heavens are opened, la situación cambia the situation y Dios se changes, revela al pueblo de And una God manera sobrenatural. reveals to the people in a supernatural Y way. eso es lo que Dios está haciendo, And that's what God is doing, mostrándonos a nosotros showing us de que Dios está en control. that God is in control. Y este evento And this event es marcado. is marked. Le pone Dios un sello. God puts a Dice, seal. en el tiempo que murió el rey And Usías. he says, in the time that King Uzziah died. O sea, cuando Usías murió, So when Uzziah died, fue cuando el profeta pudo ver la gloria de Dios. it was when the prophet was able to see the glory of God. Muchas veces son en tus peores momentos, Many times it's in your worst en tus moments, momentos más in your difíciles, most difficult times, donde tú ves la gloria de Dios, where you see the glory of God, donde Dios se revela a tu vida, where God reveals himself donde to tú puedes you, ver que realmente Dios es bueno where you are truly able to see that God is good y que Dios está ahí junto contigo, and that God is right there with you, que Él no te va a desamparar, that he is not going to leave que you, Él no te va a dejar, he's not going to forsake you, pero Él va a pasar y a estar contigo but he's going to pass there and be with you en el proceso del Dur- cual tú estás. in the process that you're in. Mientras que Dios esté contigo, While God is with you, tú puedes estar seguro que todo está bien. you can be sure that everything is good No tienes nada por qué and preocuparte. you have nothing to worry about. Alguien dice amén. Somebody says amen Dele ese fuerte Give a aplauso strong entonces applause. al Señor. to the Lord. Y Dios hace una pregunta. So God asks a question. Imagínese el Dios todopoderoso, Imagine the all-powerful God, el creador del cielo, de la tierra, el universo, the creator of heaven and earth and the universe. hace una pregunta. He asks a Y dice, question. ¿quién irá por nosotros? He says, who will go for us? Hace una pregunta. He asks a Y question. habla en plural, And he speaks in porque plural es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. because he's the Father, Son, and Holy Entonces Spirit. dice, ¿quién irá por And nosotros? he says, who will go for us? Y el profeta Isaías And the prophet Isaiah, dice, heme aquí, he says, here I am, envíame a mí. send me. Me encanta la actitud de Isaías I love the attitude of Isaiah porque hace 2 cosas. because he does 2 things. Primero, se dispone. First, he's willing. Tú tienes que disponerte para servir a Dios. You need to be willing to serve Señor, ¿qué God. necesitas? Lord, what do you need? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Lord, what do you want me to Y do? segundo, And second, se somete a la autoridad de Dios. he submits to the authority of Él no God. dice, heme aquí, yo voy. He doesn't say, here I am, I'm going to Él go. dice, heme aquí, He says, here am I, envíame send a mí. me. En otras palabras, yo quiero tu bendición. In other words, I want your Señor, blessing. yo quiero tu I aprobación. want your approval. Porque si tú me envías, Because if you send me, nada va a ser then imposible. nothing is going to be En impossible. otras palabras, tenemos que aprender a esperar, In other words, we have to learn to wait. aunque podamos tener disponibilidad, Even though we are going to be esperar available, que Dios nos envíe. just wait for God to send Entonces us. dice, Señor, heme So aquí, he says, Lord, here am I, envíame a mí. send me. Necesitamos la aprobación de Dios We need the approval of y God. que Él nos diga, vaya. And then for him to say, well, go. Tal vez tú quieres empezar un negocio. Maybe you want to start a business. Tal vez quieres
empezar una familia. Maybe you want to start a family. No sé, o ir a la Or universidad. maybe go to the university. No sé cuáles son tus I planes o don't tus know propósitos, what are your plans, your purposes. pero debemos de someterlos siempre a la autoridad de Dios. But we always have to submit it to the authority of God. Decirle, Señor, esto es lo que yo anhelo, esto To es lo que say, yo deseo. Lord, this is what I long and desire. Señor, pero que sea tu But voluntad let it be your will y no mi and voluntad. not my will. Y entonces a Dios le agrada esa And oración, God is pleased with that te prayer. bendice y te envía. He blesses you and sends Y you. déjame decirte, And let me tell nada you, ni nadie te va a parar. nothing or anything is going to be able to stop Ni el you. enemigo ni los demonios Not the enemy nor the demons van a parar las bendiciones y el propósito de Dios en tu vida. will be able to stop the blessings and Porque purposes es of God Dios in your el que te ha life. enviado. Because it's God the one who sent you. Dele ese fuerte Give aplauso that al strong Señor. applause to the Lord. Pero Dios sabía que no lo podía enviar como estaba. But God knew that He was not able to send him as he Una was. cosa es tener disponibilidad. One of the things is to be willing. Otra cosa es decir, Señor, envíame a mí. Another thing is to say, Lord, send me. Y otra cosa es estar uno preparado And the other thing is to be ready para la obra y los propósitos de Dios. for the work and the purposes of God. ¿Qué fue lo que dijo el profeta? What did the prophet say? Dijo, hombre muerto soy. I'm a dead man. Porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Because my eyes have seen Jehovah of the Y armies. yo soy hombre de una lengua de una lengua sucia, por And decirlo así. he said, my lips are unclean. Tengo labios sucios. He said, my lips are En otras unclean. palabras, mi forma de hablar, de expresarme, In other words, the way that I express myself, no the way es la that I forma speak, correcta is not the correct que way yo debo de hacerlo. that I should be. Porque de la abundancia del corazón Because from the abundance of the heart, habla la the boca. mouth speaks. Entonces él decía malas palabras, So he would curse. tal vez maldecía, Perhaps he cursed. decía cosas que no debía decir. He would say things he's not Y supposed aunque to. todo el mundo lo veía a él como un gran hombre de Dios, And even though people would see him as a great man of God, cuando él ve la gloria de Dios, whenever he sees the glory of God, entiende he understands que él es un pecador. that he is a sinner. Y dice, no, yo soy un pecador. And he says, I am a sinner. Yo soy un hombre de labios sucios. I am a man of unclean Mi lips. boca es una boca sucia. My mouth is a dirty Y por mouth. eso voy a morir. And that's why I'm going to die. Entonces, antes que Dios lo envíe, So before God sent him, dice que uno de estos it serafines says that one of those seraphims, cogió un carbón prendido, encendido, he took a live coal con unas tenazas with tongues y lo puso en los labios del profeta. and put it in the lips of the prophet. Déjeme decirle, Let me tell you, si hay alguien poderoso, if there's someone powerful, grande, great, fuera de Dios en este mundo, away from God in this world, es un serafín. it's a seraphim. O sea, es un serafín The grande y seraphims, poderoso those are great and powerful, que está al lado de Jesús, de that's Dios. next to God, Sin Jesus. embargo, este carbón es tan, pero tan caliente Nonetheless, this coal is so hot que él no lo puede coger con su propia mano. that he cannot take it with his own hands. Si alguien en el mundo podía hacerlo, sería un serafín. If anybody in the world would be able to do it, would be a Sin seraphim. embargo, no puede. But nonetheless, he couldn't. Necesita unas So tenazas he needed para tongues poder coger el carbón encendido so that he can take the live coal y poderlo poner en los labios del profeta and be able to put it in the lips of the prophet para limpiarlo. to cleanse him. Imagínese, para Imagine, mí esto me vuela a mí la this cabeza. blows my head De lo caliente que estaba este carbón. from how hot this coal was. Y mire, una de las partes más sensibles del cuerpo humano son los labios. One of the most sensitive things in the human body is the lips. Son bien They're sensibles. very, very sensitive. Entonces, si ponen un carbón So if you put coal bien caliente, como acabamos de explicar, very hot, as we just explained, va a cauterizar, a limpiar. it's going to toda la cleanse boca. all the mouth. Amén. Sin Amen. embargo, el profeta dijo, uy, me dolió. And nonetheless, the prophet said, "Ooh, it Me dijo, hurt. pásenme vaselina para Give me Vaseline poderme quitar un poco el dolor, so that agua. I may be able to take all this pain away." Aunque era Water. muy caliente, Even though it was hot, no hubo una reacción física en él. there wasn't a physical reaction Porque from el him. problema no es físico, Because el problema es del The corazón. problem wasn't physical; it was from the heart. Y esto es lo que Dios quiere tratar. And that's what God wants to treat. Y una vez And once de que Él se dispone,
that he is willing, una vez que él es limpiado, once he's cleansed, entonces ahora es enviado. then he's sent. Ahora Dios lo envía como profeta Now God sends him as a prophet a las naciones. to the nations. El proceso de Dios es tremendo, The process of God is tremendous. pero este proceso But this sucede process happens en el peor tiempo in the worst de times su vida. of his life. Dios convierte tu peor tiempo God converts your worst time en tu mejor tiempo. in your best time. No sé si usted lo entendió. I don't know Dios if you understood convierte it, but God tu peor converts momento your worst moment en tu mejor momento. in your best moment. Tú dices, pero eso es Well, you say, well, imposible. that's impossible. Si la situación que yo estoy If pasando the situation that I'm going through, es dolorosa, it's painful, es triste, it's sad, es horrorosa, it's horrible, ¿cómo puede salir algo bueno how can something de esto good que yo estoy viviendo? come out from something of what I'm living Sin from? embargo, Dios es experto en eso. Nonetheless, God is an expert in that. Les pongo un ejemplo I'll give you an example que todos conocemos, that everybody knows, pero que tal vez no hemos caído en cuenta. but perhaps we haven't realized. Satanás quiso siempre matar a Jesús, siempre, Satan always wanted to kill Jesus. y buscaba la forma, la manera de hacerlo, He was looking for ways to do it hasta que un día until one day lo logró he accomplished y it. utilizó al pueblo israelita And he used the people of Israel y utilizó el imperio romano and he used the Roman Empire para que crucificaran y mataran a so Jesús. that they can crucify and kill Jesus. Y cuando Jesús muere en la cruz, And whenever Jesus dies on the los cross, demonios the demons, se regocijaron they were rejoiced porque por fin because habían at concedido last su propósito, they had fulfilled their purposes matar a Jesús. to kill Jesus. Y dice que en ese momento And it says that in that moment, se oscureció el cielo, the skies were darkened, vino gran tristeza y great dolor, sadness and pain y came el along, pueblo, los que estaban con Jesús, and the ones that were with Jesus, lloraban they y gemían. cried. Fue el peor momento de sus vidas. It was the worst moment of their lives. Pero 3 días But después, 3 days later, el Rey de Reyes the King of y Kings Señor de and Señores the Lord of Lords, resucitó. he resurrected. Entonces lo que había sido de tristeza, de lágrimas So y de what was dolor of sadness and pain and se tears, convirtió en alegría y en bendición. it became a happiness and Porque el que blessing. había muerto Because the one that had died ahora ha resucitado. now has resurrected. Dios convirtió el peor momento God converted the worst en el moment mejor momento in the best de la moment historia del mundo entero. of the story of human, of De the la world. historia del mundo entero. The story of the world. Dios es experto God is an en expert coger el dolor y la tristeza to take the pain and the y sadness convertirlo en bendición y alegría. and convert it into a blessing and Y lo que happiness. antes fue para ti dolor y And tristeza, what was a pain and sadness for Dios lo you va a before, convertir en bendición God y en will alegría. convert it into a blessing Solo and Dios lo happiness. puede hacer. And only God can do Dele ese it. fuerte aplauso Give al that strong Señor. applause to the Lord. Lo que el profeta necesitaba era purificación. What the prophet needed was purification. Él necesitaba esa purificación He needed to be purified para poder ser enviado. to be able to be sent. En otras palabras, hubo un tiempo de In other transición words, there was a time of transition donde él pasaba de seguridad, where it passed from de being secured, bendición, de alegría, from blessing de and happiness prosperidad and prosperity a mejores to tiempos. better times. Pero la muerte del rey But the Usías death of King Uzziah fue simplemente el proceso was simply the para process llevarlo a una bendición mayor. to take him to even a greater blessing. El proceso no es para siempre, Process is not forever. es temporal, It's temporary, pero es necesario. but it is necessary. ¿Saben que yo entendí algo hace unos años atrás? I understood something a couple years ago. Leyendo y leyendo la Biblia, Reading and reading the Bible, entendí que Dios nos muestra a nosotros, I understood that God shows así us, como hizo con sus hijos y sus hijas, just how he did with his sons and daughters. le muestra las bendiciones, He shows the blessings. les muestra dónde empiezan He shows where they y start les muestra el destino donde ellos van a llegar, and the destiny where they will arrive, pero nunca les muestra el proceso, but never shows the Jamás. process. Ever. nunca. Ever.
Dios les muestra el principio, God shows the beginning, Dios muestra el destino, God shows the destiny, pero Dios no te muestra el proceso. but He doesn't show you the Porque process. si Él te muestra el proceso, Because if He showed you the tú vas a process, decir, no, Señor, you're going to say, no, Lord, eso es muy difícil. that is too Yo difficult. no puedo. I cannot do that. Nunca lo voy a lograr. I'm never going to accomplish Nunca lo it. voy a hacer. I'm never going to be able to do Les voy a poner un it. ejemplo. I'll give you an example. Dios le muestra dos sueños grandísimos a José. God shows two great dreams to Joseph Dos sueños de Two poder dreams y de of autoridad. power and authority. Imagínense Imagine. qué sueños tan hermosos, Such beautiful pero dreams. nunca le mostró el But proceso. He never showed them the process. Nunca le mostró que sus hermanos los iban a aborrecer, He never showed that his brothers que ya lo aborrecían, will reject him, even though pero they no le already did. mostró que ellos lo querían matar, He never showed that he wanted que to él get, iba a terminar en la cárcel, they were going to kill him, que lo iban a or traicionar, he was going to end up que in iba a pasar jail, un proceso de 20 that años he was going to go through a process of 20 duros years, y difíciles hard, difficult, para posicionarlo to position en him la bendición que Dios tenía. in the blessing that para él. God had for him. El proceso era necesario The process was necessary porque un día because one day era un prisionero. he was a prisoner. 5 minutos después 5 minutes later, fue el segundo hombre más importante y poderoso he del was the mundo second entero. man that was most powerful of the world. Pasó de cero He went from zero a la to sobreabundancia, overabundance. pero Dios nunca le mostró el proceso. But God never showed him the process. Le mostró el sueño, He showed him the le dream. mostró el destino, He showed him the destiny, pero no el proceso. but not the process. Estás pasando por un proceso, You are going through a process, pero ese no es el final. but that's not the El end. destino y la promesa que Dios tiene para ti The destiny of the promise that God has es for mucho you más grande y poderoso de lo que tú te is imaginas. far greater and powerful than you can even imagine. Ahora sí, dele ese fuerte Now aplauso give that al strong Señor. applause to the Lord. Desde el principio Dios From ha hecho eso. the beginning, God has done that. Cuando saca al pueblo de Israel de When he Egipto, takes the people of Israel from dice Egypt, que los llevó por otras tierras he says that he took him through different lands para que no se encontrara con los cananeos. so that he would not be united with the Canaanites. Porque si se encontraban con los cananeos, Because if he encountered the él Canaanites, sabía que el corazón de su pueblo he knew that the heart of his people iba a desmallecer. will fail. Se iban, en otras palabras, a dar por In other vencidos. words, they will be able to give up Porque no iban a creer que era posible pasar por medio de ese pueblo. because they would not believe that it would be impossible to go through Entonces that Dios te people. muestra el destino, So God shows them the Dios te muestra destiny. los sueños, He shows you the pero Él dreams, nunca te revela but He el never proceso reveals the process para que no te desanimes, so that you're not get para que no te discouraged, des por vencido antes de so tiempo, that you would not give up para que beforehand, puedas aprender que en Cristo Jesús so that you can learn that in Jesus todo Christ es posible. everything is possible. Dele este fuerte Give the aplauso. strong applause. Entonces Dios pasa este proceso So God passes through this process para que este hombre, so that this man, para que nosotros so that we podamos llegar al destino y al propósito de Dios. will be able to arrive to the destiny and purposes of God. Hubo otro proceso There was another y ese process, es el que quiero enfocarme por los próximos 10 minutos. and I want to focus on that for the next 10 minutes. Hubo otro hombre There was another man llamado Moisés. whose name was Moses. Moisés era un hombre que tenía un propósito grande en las cosas de Dios. Moses was a man who had a great purpose in God. Moisés tenía un llamado He had a en el calling ministerio de Dios. in the ministry of God. No ha existido There fuera de hasn't Jesús existed un líder outside from más Jesus grande a greater y leader más efectivo and que Moisés. more efficient than Si Moses. usted quiere aprender de liderazgo If you want to learn from leadership fuera de Jesús, outside of Jesus, aprenda del liderazgo de Moisés. learn from the leadership of Moses. Un liderazgo impresionante. An impressive leadership. Pero él tuvo que pasar un proceso. But he had to go through a process. La gente muchas veces ve el palacio, People many times see the palace, pero no ven las batallas que tomó para llegar al but palacio. they don't see the battles that it took to arrive to the Entonces la gente palace. dice, wow, tremendo palacio, People say, wow, that's a tremendous tremenda palace. casa, Great tremendo house. trabajo, Great job. tremendo ministerio, Great ministry. tremenda posición, Great position. pero no se dan cuenta But they don't las realize batallas the que tomó battles para llegar a ese lugar. that it took to arrive to that place. Hay batallas There are battles, procesos que hay que pasar processes that you have to y go que hay que through, vivir that we have to live para poder llegar. so that we may be able La to gente no arrive. ve eso.
People don't see La that. gente ve el palacio. People see the palace. Alguien dice amén. Somebody says Aleluya. amen, hallelujah. Entonces Moisés So Moses, empieza a pasar por un proceso. so he starts to go through a process. Y después de 40 años de viviendo en el desierto, After 40 years of living in the desert, un día está caminando en medio del desierto. one day he's walking in the middle of the desert. Ahora, entender que es un desierto. Now understand what a desert Cuando is. alguien dice estoy pasando por un desierto, When somebody says I'm going through a desert, lo que en realidad está in diciendo, reality what they're estoy saying pasando is un tiempo difícil y duro en mi I'm vida. going through a hard and difficult situation in my life. Por eso utilizan la expresión estoy pasando por un desierto. That's why they utilize the expression I'm going through a Esto desert. es lo mismo que estaba pasando Moisés. And this is the same thing that Y Moses was entonces going él va through. caminando, So he's walking, está viviendo en medio de un desierto he's living in the middle of a desert, y él ve una zarza and he sees a burning bush. que está encendida y se está quemando. He sees the burning bush. O sea, está viendo una zarza encendida. So he sees a bush that's Y burning, entonces él la ve and he sees, y toma interés en esa zarza. and he takes interest in this bush. Para nosotros Now for us, sería algo raro, inusual. it would be something weird and unusual. desierto, In the desert, Una zarza encendida es muy normal. a bush that's burning is very Lo que normal. una zarza es, lo que la Biblia nos enseña, What the Bible teaches us es básicamente un arbusto de espinas. is it's a bush that's filled with thorns. Tal vez usted lo ha visto en las películas, Maybe you've seen it in cuando movies están en un lugar árido, un desierto, where it's a dry place, a y cuando desert, viene el viento, and whenever the wind comes, muestran cómo estas zarzas, they estos arbustos, show how these bushes van pasando, are passing se van by. moviendo. They're Ok, going by. en el desierto esto era muy normal. In the desert, this is very normal. Y en las tardes, con tanto calor, And in the afternoons with so much como heat, estos arbustos, zarzas, and like these son bushes, secas, they're dry, entonces era muy fácil it was very easy que se encendieran en fuego, for them to go on fire, que se prendieran. for them to turn Entonces, on. ir en el desierto So he was in the y desert. ver zarzas encendidas There you see burning bushes. era muy normal. It was very normal. Pero Moisés vio en esta algo diferente. But Moses saw something different in this one. Vio que esa zarza, He saw that bush, aunque estaba encendida, though it was burning, no se quemaba. it was not being burned. Estaba encendida, It was lit, pero no se quemaba. but it was not being Las burned. otras sí se estaban quemando. The other ones were burned. Entonces, a él le llamó la atención So esa zarza it called his attention, y se fue a mirar por qué esto sucedía. and he went to investigate why this was happening. Quiero parar ahí un minuto, I want to stop right there for a moment, porque hay veces no le ponemos cuidado because there are times that we do not put a las attention. circunstancias y cosas que están sucediendo a nuestro Situations alrededor. and circumstances that are happening around us. Estamos enfocados en otras cosas We are focused on other y things, Dios nos está hablando a través de cosas pequeñas and God is speaking us through small things y normales. and normal, y no nos damos cuenta. and we don't realize, Y las pasamos por alto and we just pass them porque aside no estamos mirando espiritualmente, because we're not looking sino que spiritually, estamos mirando físicamente. but we're looking physically. Esta zarza, This aunque bush, estaba en fuego, though it was No se lit, quemaba. it was not being burned. no se quemaba. It was not being burned. Tal vez tú estás pasando una situación difícil. Maybe you're going through a difficult Puede ser con situation. tu esposo, Maybe it's with your con tu husband, esposa. your wife. Puede ser una situación financiera, Maybe it's a financial en el situation trabajo at work o con tus hijos. or with your Y children, tú ves que hay un fuego sobre and you ellos, see that there's a fire over them, pero no se están quemando. but they're not getting burned. Hay un fuego sobre ellos, There's a fire over hay una them. situación difícil, There's a difficult pero situation, no se está quemando. but it's not being burned. Ahí es donde se cumple la palabra de Dios. That's where the word of Que God is aunque fulfilled. pasases por el fuego, That though you go through the fire, no te quemarás. you will not be burned. La situación puede estar The difícil y dura, situation will be difficult and pero hard. tus hijos, tu familia, But your tus finanzas, Your children, your tu family, salud, tu your finances, negocio, your tus health, estudios your business, your no se studies, quemarán. they will not be burned. No se quemarán. They will not be burned. No se They quemarán. will not be burned. Pero tú no te estás dando cuenta. But you're not realizing Estás that. enfocado en otras You're cosas focused on other y no te things. estás dando cuenta de lo que Dios está haciendo.
and that you don't realize what God is doing porque lo ves muy común. because you see it very commonly. Dios habla a través de las God circunstancias. speaks through circumstances. Hay gente que está esperando, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me There are people that hable. are waiting and are saying, I want God to speak to me. Y I están want God to esperando speak to me. And they're waiting. El cuarto The room- empiece a They're temblar, waiting for the room to start trembling, que las luces empiecen a for apagar the y a lights to prender start flickering, y que venga una voz and the voice to que te come diga, Alexis, and say, Alexis, yo soy el Dios de Abraham, I de am Isaac the God of y de Abraham, Jacob. and Isaac, and Jacob. Oh, Señor, eres Oh Lord, tú. it's you? Y esperamos esa voz. And we wait for that voice. Y Dios te está hablando. And God is speaking to you. Te está hablando a través de las circunstancias. He's speaking to you through the circumstances, Te está hablando a través de los problemas. through the problems. Te está hablando a través de las situaciones. He's speaking to you through the Te está hablando a situations. través de la prédica. He's speaking to you through the Y preaching. tú estás esperando, And you're buscando que waiting Dios te hable de And otra manera. expecting for God to speak to you in a different way. Pero fue porque Moisés But it was because Moses estuvo atento. was paying attention. Pudo ver que Dios He was able to see that God, le iba a hablar. that he was going to speak Y to him. cuando se acercó a la zarza, And whenever he got near the bush, cuando él se acercó, whenever he got near, ahí fue cuando Dios le habló. that's whenever God spoke. Cuando Dios tuvo la atención Whenever de God Moisés. had Moses' attention. ¿Tiene Dios tu atención? Does God have your attention? Porque ahí es cuando Dios te va a hablar. Because that's where God is going to speak Cuando to you. Moisés se acercó Whenever God y got near tenía him, la atención de Moisés, whenever Moses got near him, ahí fue cuando Dios le habló. and he had his attention, Y le that's dijo, whenever God "Moisés, spoke to him. And that's when he said, Moses, Quítate los zapatos o las sandalias de tus pies, remove the sandals from your feet. porque el lugar donde tú estás es santo. Because the place that you're in is holy. ¿Estaba en una iglesia? Was he in the church? No. No. ¿Había alabanza? Was there worship? No. No. La presencia de Dios The presence santifica of God cualquier lugar o cualquier Sanctifies situación. any place or any Y situation. cuando Él llega y Él And whenever está, he arrives and is there, tú y todo lo que está a tu alrededor You es santo. and everything that's around you Porque is Él holy. es santo. Because he's holy. Dele ese fuerte Give aplauso. a strong applause. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. This is where it comes. Lo mejor está por venir. The best is yet to come. Escuche, escuche, Listen, escuche. listen. ¿Qué es un arbusto? What's a bush? ¿Qué es una zarza? What is a burning bush? Es una acumulación It's an accumulation. de, no hojas, porque no son hojas, It's not leaves de ramas secas. of dry branches, Ramas secas que of se dry han unido. branches. Y esas ramas secas And those dry branches, tienen espinas. they have thorns. En algunos dicen espinos, otro lado dice espinas. Some say thorns. ¿Cierto? ¿Qué es una espina? What is a thorn? Una espina A thorn, es una rama it's a branch que tuvo el potencial de hacerlo, that had the potential to do it, pero no lo fue. but didn't, Y se convirtió and en una converted espina. into a thorn. Voy a volver a repetir. I'm going to repeat it again. Una espina A thorn es el potencial de una rama is a potential of a branch que no se dio. that wasn't given. Podríamos decir fue abortado. We can say that it was aborted. Tenía potencial, It had potential, pero no se dio. but it wasn't Entonces se given. convirtió So it converted en una espina. into a Cuando thorn. usted mira o coge una rosa, Whenever you take a es rose, hermosa. it's beautiful. Hay rosas rojas, There are amarillas, roses that are blancas, red, they're white, they're hermosas, yellow, they're beautiful. pero están llenas de espinas. But they're filled with Esas thorns. espinas Those thorns, son ramas they were que branches. tuvieron un potencial, They had a potential, pero que no lo alcanzaron but they never achieved y it. se convirtieron en espinas. And they became thorns. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Are we in the same Ok, page un now? arbusto Now a es bush, ramas it's a bunch of secas branches that are dry, llenas de espinas, that are filled with thorns. pero esta But this one, no se está quemando. it's not being burned. Y es ese arbusto, esa zarza And it's that bush que Dios usa that God uses para hablarle a Moisés. to speak to Moses. Y ahí empieza el ministerio de Moisés. And that's where the ministry of Moses Ese starts. es el nacimiento
That is del ministerio. the birth of the ministry Moisés. of Moses. ¿Por qué esto es tan importante, pastor? Why is this important, Pastor? ¿Por qué usted está enfatizando tanto las ramas, el Why are you arbusto, las emphasizing espinas? ¿Por qué? ¿Por thorns, qué? the bushes, the branches? Porque en el libro de Génesis, Because in the book of Genesis, capítulo 3, versículo 16 y chapter 17, 3, verse 16 and dice lo 17, siguiente. it says the following. por lo cuanto no escuchaste a Dios, You have not heard God. por cuanto no escuchaste a Dios, You have not heard God, mas escuchaste a tu mujer but you listened to your wife, y comiste del árbol del fruto prohibido, and you ate from the forbidden fruit. trabajarás el resto de tu vida, You will work the rest of your life, ¿cierto? y sacarás espinos. and you will take out thorns. Entonces las espinas, los espinos So thorns, es significativo de maldición. it's significant of a curse. Dios puso esa señal God put that signal que los espinos o las espinas that in thorns es simbolismo it de symbolizes maldición. a curse. Por eso en Génesis 3:17 dice eso. That's why Genesis says the following. El símbolo por lo cual Dios maldijo la tierra The sign in which the reason why God cursed the earth, utilizó los espinos. he used the thorns. Dijo, esa será la señal. That will be the sign. ¿Estamos hasta ahí ahora? Are we there yet? En una ocasión In an occasion, hubo uno there was one, llamado Jesús de Nazaret Jesus of Nazareth. que murió en la cruz del Calvario. He died in the cross of Calvary. Pero antes de morir But before dying, le pusieron una corona de espinos. they put a crown of thorns. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una, la ha visto. I don't know if you've seen one. Yo tengo una en mi oficina. I have one in my office. La tengo colgada ahí I have it hang. para recordarme lo que les voy a enseñar. Remind myself of what I'm going to Una teach you. corona de A espinos, crown of thorns, no de oro, not of gold, no de joyas preciosas y esmeraldas, not of jewels or stones, pero una corona de espinos but a crown of stone, le of pusieron a thorns. Jesús They put it to en su Jesus cabeza. in his head, Y cuando se la pusieron, and whenever they placed it on his se la head, empujaron de tal they forma pushed it in such a en way que los espinos se enterraron that the thorns were en su cabeza dug into his head y brotó sangre. and blood came out. ¿Por qué estoy enfatizando eso? Why am I emphasizing that? Porque en ese instante Because in that instance, Jesús estaba retrocediendo o quitando la maldición que había Jesus venido sobre la tierra. was taking away that curse that came upon earth. No fue casualidad It was not a que le pusieron coincidence una corona de espinas. that he was put a crown of Era el thorns. propósito de Dios It was the purposes of para God redimir a la tierra to redeem the y earth, que la maldición and original that the original fuera curse quitada a través de la sangre. was removed de through the Jesús. blood of Jesus. Amen. Volviendo otra vez a Moisés, Going back to Moses, Dios le estaba mostrando a Moisés God was showing Moses que a través del fuego that through the fire, de los espinos Dios iba through the a thorns, quitar la maldición God was going to a take través the de Cristo curse Jesús through Jesus Christ sobre la tierra. over the earth, Queriendo decir para nosotros, saying for para us, ti y para mí, for you and for me, que ahora tenemos la bendición. now we have the Porque blessing Jesús pagó el precio. because Jesus paid the Porque price, Jesús se puso la corona de espinos because Jesus put the crown of para thorns quitar la maldición que habría sobre la to tierra. remove the curse that was upon the Para que earth, tú y yo fuéramos so bendecidos. that you and I can be Para blessed, que esa maldición no tuviera más poder sobre tu vida, tu casa so that o that tu curse familia. would not have any power over your life, over your family, Y over your con home. ese simbolismo, And with that symbolism, Dios levanta y lleva a Moisés God raises up and takes a Moses sacar a su pueblo to take his people de la tierra de Egipto. from the land of Aunque Egypt. estaban en pecado, Though they were in sin, aunque estaban mal, though they were wrong, aunque las situaciones iban de mal en peor, though the situations were from bad Dios to dijo, worse, este es mi God said, pueblo. this is my people. Nosotros somos su We pueblo. are his people. Así tú estés bien Though even if you're o good más o menos or so-so o wishy-washy, or wishy-washy, tú eres hijo e hija you are del a Dios son, Todopoderoso daughter of the que te all-powerful God redimió y that te redeemed salvó
and te saved you, separó separated y you, te bendice, and blesses you, poniéndose él su corona de espinos putting himself that crown of para que thorns, cuando tú llegues al so that cielo whenever you arrive to tú puedas heaven, tener una corona you can have a crown de oro of gold y de piedras and of preciosas. precious stones. Solamente un Dios bueno y misericordioso, Only a good and merciful el God, Rey de Reyes, the King of Kings Señor de señores, and the Lord of el Lords, creador del cielo, la the tierra, creator of heaven las and earth, galaxias, los the planetas, galaxies and the el que se planets, sienta en el trono the one that's alto y sitting down sublime, on the throne, high and el Rey sublime, de the Reyes, King of Kings. se puso una He corona de put espinos himself a crown of thorns para que sus hijos y sus so that hijas his children se pusieran una de oro. would put a crown of Ese es gold. tu papá. That is your father. Ese es el hombre, That is the Dios man, todopoderoso, all powerful God, que se hizo hombre that made himself man, y murió en la cruz and he died on the cross por amor a nosotros. because he loves us. Dale ese fuerte Give that aplauso. strong applause. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up Y vamos a darle gracias. and we're going to give thanks. Porque Dios todo lo que hace es perfecto. Because everything God does is perfect. Lo que hizo en la cruz, What he did in the cross, la corona, the crown, los latigazos, the whips, la sangre, the blood. todo lo hizo por amor a nosotros. He did everything because he loves Para que us. tú y yo tuviéramos vida So y vida en that abundancia. you and I can have life and life in Pastor, ¿y abundance. cómo puedo tener yo esa vida? Well, Pastor, how can I have that life? Solamente hace esta oración Just do conmigo. this prayer with me. Ahí donde tú estás, repite conmigo. Right there where you are, just repeat after me. Padre, hoy te doy gracias. Father, I give you thanks. Porque hoy he entendido tu mensaje. Because today I've understood your De message. que tú pagaste todos mis pecados That you paid for all my y sins. derramaste tu sangre preciosa And you shed your precious blood por toda mi maldad que yo había hecho. for all the wickedness that I have done. Yo te pido en esta hora I ask this, de que tú me this time perdones, that you forgive me. que me laves con tu sangre preciosa, That you cleanse me with your precious que blood. inscribas mi nombre en el libro de la vida To write my name in the book of y life. que envíes tu Santo Espíritu sobre mí, And to send your Holy Spirit porque upon yo no me. me apartaré de él. Because I will not be apart from you. Gracias porque hoy soy un hijo, una hija tuya. Thank you because today I am a son or daughter En of el nombre yours. precioso de In the Jesús. precious name of Amén. Jesus. Amen. Y amén. Dele ese Amen. fuerte Give aplauso the al strong Señor. applause.